Y como les comentaba, desde la coalición, desde el sistema de intercambio, estamos coordinando coorganizando este esfuerzo con los y las colegas del ERLO Center, del Instituto de Defensa Legal de Perú y de AIDA América, eh, con la intención de pues unirnos en conocimientos, en experiencias, en esfuerzos, en perfiles de quienes hemos estado participando en litigios o estamos participando en litigios y también crear un punto de encuentro entre todas aquellas personas litigantes o no litigantes, comunidades que están de alguna manera colaborando o incluso analizando, evaluando la posibilidad de emprender una acción de defensa legal frente a proyectos que están impactando la naturaleza y los derechos humanos. Entonces, en las sesiones previas hemos podido conversar con comunidades sobre casos de litigios, con organizaciones que acompañan comunidades y hemos tenido ambas perspectivas y muchos casos para conversar. Y en esta tercera y última sesión, la idea es que nuestras invitadas, invitados, panelistas, nos compartan herramientas y recursos de apoyo que ya presentaremos en un momento que van desde plataformas digitales con datos geoespaciales, con datos, bases de datos, espacios de punto de contacto con personas especialistas, recursos de impugnación, recursos comunicacionales, es decir, toda la serie de herramientas que en un caso de defensa por la vía legal nos son de gran apoyo, complementarias o incluso resultan centrales en una estrategia exitosa. Y para dar inicio a nuestra conversación del día de hoy, me voy a permitir rápidamente presentar a quienes nos compartirán e inmediatamente después paso la palabra para escuchar sus exposiciones. El día de hoy nos acompaña Giselle García, que es abogada del programa de clima de AIDA. Ya es maestra en Derecho Ambiental y su amplia experiencia está centrada en la investigación aplicada, litigio estratégico en materia de cambio climático, la calidad del aire, patrimonio biocultural, derecho indígena y soberanía alimentaria. Eh, Bienvenida, Giselle. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón que pare un poquito, es que me salen aquí a admitir a los participantes que están entrando. Ay, Dani, ¿crees que me puedas apoyar con admitirlos? Que no me deja abrir la pantallita. No sé por qué. Bueno, continúo dando la bienvenida a Constanza Prieto. Ella es abogada, fundadora y directora del programa legal para América Latina del ERLO Center, punto focal con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconocida por International Rivers como una mujer de las mujeres más destacadas en defensa de ríos en la región. Bienvenida, Constanza. Gracias, Javier. También está el día de hoy con nosotras Irene Murillo, es una abogada especialista en derecho ambiental, recurso hídrico y ordenamiento del territorio. Ella es representante electa del público para el Acuerdo de Escazú en América Latina y también representante del público en la mesa directiva de dicho acuerdo, presidenta de la Asociación Costa Rica por Siempre y es exdirectora del Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Bienvenida, Irene. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña a Patricia Rengel, que trabaja con el proyecto FAIME, del cual nos va a platicar. Es geóloga, maestra en Ambiente y Desarrollo Sostenible, perdón. También científica en AIDA y, bueno, actualmente colabora en esta plataforma FAIME, de la cual nos va a platicar en unos momentos. Bienvenida, Patricia. Gracias, Clau. Increíble el espacio que están generando. Gracias. Y también le doy la bienvenida a Marcel y Mariana
él es coordinador del eje Atlas y están como lanzando diferentes proyectos y herramientas. Nos van a presentar tanto esta herramienta, el Atlas Global de Justicia Ambiental, como como otras herramientas vinculadas al monitoreo de empresas y derechos humanos para identificar, informar y apoyar defensores ambientales en la búsqueda de justicia frente a empresas europeas y cortes europeas. Bienvenido, Marcel. Buenos días, muchas gracias, Claudia. Y sin más, voy a dar la palabra a Constanza Prieto para que nos comparta la dinámica. Nuestros oradores y oradoras ya saben cuál es el orden de presentación para que no, para que fluya como más ágilmente. Una vez que termine la persona anterior, empecemos con la persona que se va preparando, la persona siguiente y empieza para que podamos disponer de tiempo al final de las exposiciones para conversar con nuestra audiencia. Nuevamente agradezco mucho a quienes nos acompañan el día de hoy, tanto compartiendo experiencias como panelistas, como con quienes entraremos en conversación. Y adelante, adelante, Constanza. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible estos conversatorios y a quienes están asistiendo como público. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ah, mm, muy bien. ¿Se ve la presentación, no? Sí, ok, perfecto. Bueno, les quiero compartir un poco sobre el trabajo que hicimos en torno a la Declaración de Derechos del Río Marañón como titular y sujeto de derechos y quiero compartirlo un poco sobre, bueno, un overview sobre la decisión judicial, pero lo que más me interesa es compartir cómo fue el trabajo para poder llegar o cuáles fueron los pilares para obtener esta sentencia histórica sobre los derechos inherentes o intrínsecos del río Marañón. Eh, como Claudia me presentó, yo trabajo en una organización que se encuentra enfocada en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza bueno, nuestro trabajo es más bien acompañar a las comunidades en estos litigios judiciales usando la herramienta de los derechos de la naturaleza. Quiero darle un poco de contexto. Bueno, nosotros llegamos a trabajar con las mujeres jucamas, que fueron las demandantes o las accionantes en el caso del río Marañón, cuando ellas llevaban aproximadamente 20 años luchando por la salud del río Marañón y también por sus derechos como pueblos indígenas. Y bueno, lo que, por ejemplo, nosotros como organización dedicada de hecho a la naturaleza nos movilizó en gran medida fue que el río Marañón es un río muy importante para Perú y es uno de los afluentes más importantes del río Amazonas y por lo tanto fortalece también el ecosistema del Amazonas, uno de los pulmones y ecosistemas del mundo más importantes. El río Marañón en sí mismo se encuentra bajo enormes presiones, todavía se encuentra a pesar de la sentencia, hay constantes derrames de petróleo, extracción minera, hay más o menos 20 proyectos hidroeléctricos que se encuentran proyectados en toda la cuenca y estos elementos amenazan todavía fuertemente al río Marañón y a la salud de la cuenca del río Marañón. Todas estas presiones antropocéntricas no solo, por supuesto, afectan al río Marañón, sino afectan el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades ribereñas y de los pueblos indígenas que tienen una relación indisoluble con el río.
Como les comentaba, dentro de estas múltiples comunidades hay una comunidad muy interesante que son la Federación de las Mujeres Cucamas, que son mujeres indígenas cucamas, que se encontraban hace aproximadamente 20 años trabajando en torno a los temas medioambientales y que las motivó a interponer una acción constitucional para poder en el fondo solucionar un problema específico que era los constantes derrames de petróleo en torno a que afectaba al río Marañón y específicamente dentro de sus territorios. Y ellas interpusieron una acción judicial el 18 de marzo del año pasado, del año 2024, se resolvió a favor de las mujeres cucamas señalando que Petroperú y el Estado peruano son responsables de estos derrames de petróleo y se dictó un fallo histórico en donde no solo, bueno, hizo responsables a Petroperú, al Estado peruano y sus autoridades respectivas, sino que se establecieron una serie de puntos claves muy importantes en esta sentencia. Bueno, la primera es que obviamente se reconoce al río Marañón como sujeto de derecho, es la primera sentencia de este tenor en Perú. Rescata una perspectiva ecocéntrica, es decir, la naturaleza reconocida como sujeto de derecho, reconoce su valor intrínseca y uno de los aspectos más interesantes es que reconoce un pluralismo jurídico entre el derecho indígena, la cosmovisión cultural, los derechos de los pueblos originarios y también reconoce la influencia del derecho comparado en esta sentencia. Eh, Respecto a los derechos específicos, fue muy innovador porque no solo reconoce como sujeto de derecho, sino que establece un catálogo de derechos para el río Marañón, derecho a fluir, a un ecosistema saludable, a la biodiversidad nativa, a la restauración, entre Sí. otros. Y establece que las mujeres jucamas son guardianas son guardianes del río Marañón, o sea, no solo las mujeres jucamas, sino que los pueblos indígenas en su totalidad son guardianes del río Marañón y además establece como una serie de vínculos con el derecho internacional, como el marco jurídico de Cumming-Montreal, por ejemplo, los derechos humanos y también los derechos de los pueblos indígenas. Además, ordena el mantenimiento integral del oleoducto norperuano y establece que se actualice el instrumento de gestión ambiental, lo cual da una sentencia completa y muy interesante. Y bueno, esto fue el año 2024. Carlos Center viene trabajando con la comunidad aproximadamente desde el año 2020, brindando un apoyo y los pilares de trabajo con las mujeres jucamas que facilitaron esta victoria, diríamos, los vamos a pasar a revisar en este momento. Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que los derechos de naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas fueron utilizados en la estrategia judicial. Es decir, se utilizaron los derechos de la naturaleza como un catalizador de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Es decir, no se utilizó solamente una área del derecho, sino que se utilizaron los derechos de la naturaleza como una pieza fundamental para catalizar derechos que se encontraban dispersos, por ejemplo, en la Constitución o organismos o instrumentos internacionales, y esto se utilizó como puente para que los pueblos indígenas pudieran reivindicar sus propios derechos. Es decir, reconocer los derechos del Marañón implica también permitir el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Em, em, También me gustaría señalar que uno de los pilares fundamentales de este trabajo tiene que ver con reconocer a las mujeres cucamas como
como parte fundamental del origen y la estrategia de este trabajo, porque las mujeres Cucamas son una organización o una federación muy organizada que reconocen que son parte como la fuerza natural del territorio y en el fondo ellas, debido a su organización, facilitaron mucho el trabajo con diferentes actores que vinieron a apoyar sus pretensiones. Es decir, como ellas se encontraban tan organizadas y llevaron un trabajo territorial de tantos años, permitieron y facilitaron, por ejemplo, el acceso a recursos que otros partners pudieran apoyarlas debido a que ellas ya de base estaban muy organizadas, tenían personalidad jurídica, tenían una dirigencia, un trabajo territorial muy importante. Entonces, yo pienso que uno de los principales pilares es el que ellas ya se encontraban profundamente organizadas. Como mencioné, se hizo un litigio estratégico con los derechos de la naturaleza como pilar de este mecanismo o esta estrategia judicial, pero creo que un elemento extremadamente importante fue la creación o la formación de coaliciones en torno a este proyecto, es decir, no solo se trabajó con las mujeres Cucama, sino que se integraron abogados locales que eran los expertos en derecho constitucional y derecho de los pueblos indígenas, se incorporaron a este trabajo Earl Center, que era experto en derecho de la naturaleza, International Rivers, que era experto en derecho de los ríos y además trabajo territorial en torno a los ríos, y se incorporaron científicos y periodistas que permitieron fortalecer esta estrategia. También el litigio estratégico que se mencionó en un principio, eso fue solo parte de este trabajo. Se hizo un trabajo de acompañamiento por más de 4 años en donde se hicieron talleres específicos para fortalecer las capacidades de liderazgo, las capacidades jurídicas y las capacidades de comunicación que existían ya o que tenían una base en la Federación de Mujeres Cucama, y se trabajó en territorio para poder desarrollar mayores capacidades y fortalecer su liderazgo. También parte de este trabajo fue hacer entender a las mujeres Cucama y también a los abogados locales que parte fundamental del trabajo era hacer salir el problema del río Marañón de un problema local o un problema como medioambiental peruano o de la zona del río Marañón, hacerlo salir a un problema como de derecho medioambiental internacional, debido a que todo problema medioambiental tiene una repercusión internacional. Buscamos un escalamiento y visibilización internacional. Nosotros como Ruth Center e International Rivers extendimos o catalizamos las voces de las mujeres Cucama en foros como ONU Water Conference, en la COP de Escazú, y también, La gente lo ve. perdón. Bueno, la COP de Escazú y también en otros foros internacionales como la COP de Biodiversidad. Finalmente, esta visibilización internacional permitió un mucho mayor respaldo internacional en el caso del río Marañón, y creo que fue y pesó mucho en la decisión final de los jueces. Y también en el apoyo internacional. Esto llevó también, por ejemplo, a la Federación de Mujeres Cucama, se reconoció en premios internacionales, que finalmente terminó con un reconocimiento internacional para Mariluz en el Goldman Prize este año. Finalmente, un pilar que quizás fue fundamental fue la estrategia de comunicación global, es decir, salir de las comunicaciones solamente y esto no fue un trabajo solo al final de la sentencia, sino fue durante todo el proceso de la sentencia, pasar de una comunicación solo en radios locales, medios locales, a prensa internacional, incluso en titulares de United Nations
y periódicos en inglés, como también Mongabay, Inside Climate News. Se habló del proceso durante todo el tiempo que duró el proceso judicial, es decir, 2 o 3 años de cobertura internacional, lo cual sabemos que repercutió también la decisión de los jueces en donde necesitaban cómo responder al soporte internacional. Finalmente, me gustaría hablar del impacto. Bueno, hay un impacto claro que es la protección del río Marañón como sujeto de derecho. En este momento se está implementando la sentencia, pero creo que también hay que visualizar que no solamente la sentencia es para el río, sino que también para los derechos de las mujeres Cucama. A través de este proyecto no solo se estableció una sentencia, sino que se pudo catalizar la voz de las mujeres cucamas en foros internacionales, es decir, no solo la voz de Perú no solo tenía cabida a través de las instituciones tradicionales o estatales tradicionales, sino que también a través de las representantes cucamas. Y también me gustaría decir que parte importante de este impacto es transformar o cómo se transforma un conflicto local o que trata de ser marcado dentro de un conflicto local en un conflicto de carácter internacional en donde hay un fallo que recoge derecho constitucional, derecho comparado de América Latina y también mecanismos internacionales de protección medioambiental de los pueblos indígenas. Y creo que desarrollar o que una sentencia desarrolle este mosaico jurídico con un resultado en torno a los derechos de la naturaleza, creo que es un impacto no solo para Perú, sino también para el ordenamiento jurídico, al menos regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Seguimos con la presentación de Marcel y Mariana. Muchas gracias a Claudia y a todo el equipo para organizar este espacio, que es muy útil. Ya hemos visto con la gran presentación de Constanza, muy inspirador este caso del río Marañón. Muchas gracias, Constanza. Yo voy a presentar por mi parte, pero también por la parte de Mariana Walter, que por un tema de familiar, de crianza de sus hijos, no puede asistir, así que voy a presentar el Atlas por los dos. Les voy a enseñar un poco el Atlas aquí en la pantalla para que quienes no lo conozcan, si pueden seguir. El Atlas es un proyecto de colaborativo internacional que reúne a miles de colaboradores voluntarios inscribidos que se dedica a documentar y visibilizar en la plataforma conflictos ambientales, ¿no? Ejemplos de proyectos industriales, extractivos, legislativos que encuentran resistencia de comunidades locales o internacionales organizadas, ¿no? Y tenemos recogidos más de 4.300 casos en todo el mundo, distribuidos en 10 categorías distintas por colores. Los naranjas son de mineras, los negros son de combustibles fósiles o de energía, los azules son de gestión del agua, etc. Una de las formas en que esta plataforma se puede ser útil para cualquier interés de litigios estratégicos, por ejemplo, o cualquier otra movilización para la justicia ambiental es a través de los filtros, ¿no? Uno de los filtros que podemos aplicar es seleccionar tan solo esos casos, o para solo visibilizar los casos, que aplican estrategias de litigios en sus formas de resistencia, ¿no? Y vemos que de los 4.300 casos, casi unos 2.000 utilizan formas de resistencia que están ligadas a los litigios, a las formas legales de resistencia, con muchísimos casos en Latinoamérica. Esa es una de las formas, y luego si hacemos zoom en uno de estos casos, podemos, por ejemplo, mirar un caso de ejemplo aquí en Perú. Cada uno de estos 4.300 casos contienen una serie de datos, contienen fotografías para darse un poco una idea de la realidad local, de estas resistencias, de estos proyectos extractivos. Contienen una descripción narrativa, siempre referenciada a las fuentes originales, que nos puede ser muy útiles para entender qué tipo de resistencia, qué tipo de estrategias de litigio han habido, qué tipos de leyes, qué tipos de derecho, de tribunales han participado en este conflicto. Y esto es una forma narrativa de ser muy específicos y ser lo más fieles posibles a la experiencia local. Pero luego la belleza o el poder que tiene el Atlas
es que nos permite relacionar esta realidad local, esta experiencia local y ponerla en su contexto global, ¿no? También. Y aparte de esta descripción narrativa, lo que también tenemos es una serie de valores, de datos, que son sistemáticamente recogidos y son homologables en todo el mundo, ¿no? Recogemos el país, recogemos el tipo de conflicto, los tipos de mercancías que están involucradas, un poco la descripción del proyecto, las empresas que están involucradas, que esto va a cobrar una relevancia importante más adelante, con los países de procedencia de estas empresas, también cuáles son las instituciones financieras, los actores gubernamentales y también las organizaciones de la sociedad civil que se están movilizando, ¿no? Para resistir estos proyectos. Y luego pues hay unas categorías de distintos grupos. Aquí veis las formas de movilización que incluyen estos litigios por las cuales hemos podido filtrar los impactos y los desenlaces, ¿no? De los resultados de estos conflictos. Esto es lo que contiene el Easy Atlas y os podéis imaginar que hay muchísimos datos si tenemos 4.300 casos de estos. ¿Cómo podemos utilizar estos datos más allá de la base de datos, que es consultable públicamente y también se pueden pedir los datos en formato tabular? Una de las formas en que utilizamos esto, y esto es parte del trabajo de Mariana Walter, es haciendo mapeos colaborativos, ¿no? A través de la construcción de redes entre entidades, entre organizaciones de base, entre poblaciones afectadas por un determinado commodity, producto, por una determinada empresa también, tejemos estas redes donde las mismas organizaciones de base se explican su forma de resistir, el proyecto que les está amenazando su modo de vida, su territorio, su cultura. Y la ponemos aquí en la plataforma de Illes Atlas y podemos construir mapeos como estos específicos para una temática en particular. En este caso es un mapa de impactos de la minería y de la transición energética en las Américas, ¿no? Donde Mariana Walter, junto con los colaboradores de Mining Watch Canada y también tejiendo esta red con docenas de grupos locales, han podido documentar todas estas experiencias de resistencia y las coleccionan aquí en este mapa donde se puede navegar cada una de las historias particulares, pero ver también la visión global de cuáles son las resistencias a la minería de transición energética en las Américas. Esto también condujo a este informe que se escribió sobre mapeo de las resistencias a la minería de transición. Ya os dije, una colaboración entre Easy Atlas, Mariana Walter y Mining Watch Canada, donde se recogen todas estas historias, se sacan conclusiones y también este trabajo es más el proceso que el objetivo, que el producto que se lleva, porque a través de este mapeo colaborativo se pueden tejer estas redes translocales de distintos grupos locales donde se pueden intercambiar estas buenas prácticas o las prácticas más exitosas, ya sea en adoptar una cierta estrategia de litigios o adoptar una cierta estrategia de lobby político, por ejemplo. Y también permite sumar fuerzas, por ejemplo, contra una misma empresa. Como ya os he dicho, esto es muy flexible y muy variado, pero tenemos mapeos de estos participativos también, no solo para la minería de transición energética en las Américas, sino también tenemos un ejemplo de un mapeo global de todo el mundo de conflictos contra las tierras raras, un mapeo contra aeropuertos también en colaboración con una red global. También tenemos mapeo de conflictos contra la conservación impuesta, etc. Y otra de las formas en que podemos utilizar el Easy Atlas, como os podéis imaginar, es haciendo la visión global, ¿no? Haciendo lo que llamamos la estadística de la ecología política. Y os voy a presentar un pequeño estudio que acabamos de publicar la semana pasada, donde analizamos todos los datos del Easy Atlas, o la gran mayoría de los datos del Easy Atlas, que contienen más de 7.000 empresas documentadas y más de 4.000 casos. Pues una de las conclusiones de este estudio es que tan solo 100 empresas de una muestra de 7.000 empresas, tan solo 100 empresas están involucradas en el 20% de los conflictos. Tenemos por este lado, que tan solo aplicando una estrategia de resistencia contra muy pocas empresas, un centenar de empresas, podemos tener un gran impacto
alrededor del mundo, ¿no? Estas empresas normalmente son las grandes empresas transnacionales, mineras, energéticas, de combustibles fósiles. Pero también vemos, por otro lado, que hay más de 4.500 empresas que solo están involucradas en un caso, ¿no? También vemos en el otro lado de esta línea que es un sistema económico de incentivos que aplica por igual a todas las empresas, que mueve a las empresas a desplazar sus costes y sus impactos sobre las poblaciones, ¿no? Y esto es responsable de la mitad de los conflictos en el Atlas. También sabemos de dónde son estas empresas y dónde tienen sus conflictos, ¿no? Y por esto podemos ver que la mitad de las empresas involucradas en conflictos en Atlas proviene de países de ingresos altos, según la clasificación del Banco Mundial. Y la mitad de sus conflictos de estas empresas del norte global ocurren en el sur global, ¿no? Y viceversa. La mitad de los conflictos que ocurren en el sur global tienen la implicación de empresas del norte global, ¿no? Vemos este neocolonialismo replicado o visto y con la evidencia de más de 7.000 empresas y más de 4.000 casos. Tenemos muchos datos ya para corroborar esta evidencia. Podemos hacer otros estudios de cuáles son las mercancías que les interesan más a las transnacionales, en amarillo, y las que les interesan menos a las transnacionales. Vemos que les interesan esas mercancías que tienen unos mayores impactos sobre tierras, sobre aguas, un mayor valor de extracción y una concentración más alta de energía. Y no les interesan tanto los que son los residuos, que no tienen tanto valor. Está clarísimo lo que buscan, ¿no? Las empresas del norte global en el sur global. Extraer y concentrar con la eficiencia más alta posible. Y también podemos ver que cuando se involucran empresas extranjeras, multinacionales, en conflictos ambientales, pues tenemos más impactos sobre las mujeres, más violaciones de los derechos humanos, más pérdida de medios de vida, más desplazamientos forzados, más corrupción, más asesinatos de defensores ambientales y menos remediación, menos victorias legales para la justicia ambiental, menos rehabilitación ambiental, menos compensación, ¿no? Y luego os voy a presentar la última cosa que estamos trabajando ahora con el IGE Atlas, que es esta propuesta del Observatorio Europeo de la Debida Diligencia Corporativa, ¿no? Como ya sabéis, el IGE Atlas nos permite, a través de esta base de datos de más de 4.300 casos y más de 7.000 empresas, no solo relacionar las compañías con los conflictos en los que están involucrados, sino también con todas esas comunidades de base que tenemos documentadas, más de 15.000 comunidades de base o organizaciones de base que están resistiendo estas empresas. Por lo tanto, tenemos las relaciones entre empresas y las comunidades o las personas con derechos frente a estas empresas, ¿no? Que nos permite hacer un trabajo también desde el punto de vista del litigio estratégico. Y europeo, ¿por qué? Porque nos basamos en como ya habéis visto, muchas de las empresas están radicadas en el norte global, muchas de ellas están radicadas en Europa y operan desde Europa, ¿no? Y desde Europa, precisamente, la Unión Europea ha legislado este paquete legislativo, esta regulación de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa que permite a cualquier individuo de derecho de cualquier sitio del mundo llevar a las Cortes, primero en instancia administrativa y luego en instancia judicial, empresas radicadas en Europa en base a sus violaciones ambientales y derechos humanos en cualquier sitio del mundo, ¿no? En colaboración con SOMO y Business and Human Rights, lo que podemos hacer es localizar e identificar todas esas empresas a las cuales les aplica esta regulación y a través de la base de datos del IGE Atlas identificar todas esas organizaciones de base que tienen unos derechos adquiridos en base a esta legislación para llevar a los tribunales estas empresas en base a las violaciones de sus derechos ambientales y sus derechos humanos. Y el Atlas es esta herramienta clave que nos permite vincular los sujetos de derecho con las empresas que están reguladas por estas regulaciones europeas. Hay más, hay la regulación de baterías, la regulación de deforestación, etc. Y lo que queremos hacer en colaboración con SOMO, que tiene el conocimiento de esto de las empresas, y Business and Human Rights Resource Center, pues son 4 paquetes, ¿no? En este European Due Diligence Tracker, este Observatorio de Debida Diligencia Europea,
pues queremos primero tener esa base de datos de empresas a las cuales se les explica las directivas de debida diligencia europea. Queremos identificar los sujetos de derechos a través de Lege Atlas para poder informar a estos sujetos de derechos que tienen unos derechos adquiridos en la legislación europea que les permiten litigar contra las empresas que les están violentando sus territorios, sus culturas, sus cuerpos, sus modos de vida, etc. Y esto hacerlo a través de talleres, colaboraciones, redes, etc. Queremos también dar las herramientas a través de apoyos legales para que estos sujetos de derechos puedan venir a los tribunales europeos para perseguir sus objetivos, también a través de litigios estratégicos internacionales. Y luego también queremos hacer pues, incidencia política para que se refuercen estas legislaciones que están en peligro por la agenda reformista de la Comisión Europea en respuesta a la elección de Trump, que quieren retirar esta legislación de debida diligencia, y también un paquete que queremos hacer con esta colaboración es hacer incidencia para que esto no pase y demostrar que tiene impactos positivos. Y nada, este proyecto aún no ha empezado, estamos buscando financiación y partners, y por eso lo presento también, porque si lo veis un proyecto interesante, pues estamos abiertos a oportunidades de financiación, de colaboración y abiertos también sobre todo a poder ayudar, aunque sea fuera del proyecto. Y esto es un poco la historia de Lege Atlas y de las aplicaciones y cómo se puede utilizar como herramienta también para litigios estratégicos y para dar apoyo a todas estas movilizaciones para la justicia ambiental. Nada, muchas gracias, te devuelvo la palabra, Claudia, y nada, hablamos en el conversatorio después. Muchísimas gracias, Marcel. Súper, súper interesante. Le paso la palabra porque también creo que se va concatenando en complementariedad a Giselle, que nos va a presentar la plataforma de litigio climático. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Justo voy a intentar poner la presentación, a ver si no se me traba. Me avisan, por favor, si se ve. Em, Ahí está, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve ya? Listo. Bueno, pues yo hoy les voy a presentar sobre la plataforma que coordinamos desde AIDA, es la plataforma de litigio climático para América Latina y el Caribe. Y al igual que la herramienta anterior, esta está pensada también para que sea una herramienta más que sea útil para aquellos que estén pensando hacer un litigio estratégico, específicamente en temas climáticos y específicamente para el sur global, específicamente también en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esta plataforma pues fue lanzada en 2022. em, una reflexión importante que nos quedó después del sexto informe del IPCC es que actualmente el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa para la gobernanza climática, y eso nos ha hecho reflexionar mucho respecto de qué papel tiene y qué papel está jugando en Latinoamérica, específicamente el tema del litigio climático. ¿Qué entendemos por litigio climático? Bueno, el concepto en realidad es muy amplio, no es como que tengamos una definición acabada, pero básicamente son aquellos litigios estratégicos que están encaminados a mover la frontera del derecho, específicamente en un asunto climático. Em, el panorama puede ser como muy amplio porque finalmente si lo pensamos, hay muchas cosas que puedan ser vinculadas específicamente con el tema de cambio climático. Es como muy delgada la línea entre los litigios ambientales en términos generales y los litigios climáticos, pero finalmente si tiene algún tipo de implicación, algún tipo de argumentación o durante la sentencia los jueces identificaron elementos climáticos, es para nosotros el punto principal que tenemos para empezar a incluir este tipo de casos en la plataforma. Actualmente contamos con 92 casos, específicamente en toda la región latinoamericana. Si ustedes, al final de esta presentación les voy a dejar el link donde pueden consultar la página, pero si ustedes lo googlean así, plataforma de litigio climático para América Latina en Google, les va a aparecer esta página, así tal cual como es esta primera pantalla, lo que les va a aparecer.
Y después, justamente si ustedes pican ahí donde dice ver los casos, les van a aparecer el desplegado de los 92 casos que tenemos. Igualmente tenemos una serie de filtros, que son los que ustedes pueden apreciar en la columna del lado derecho. Y bueno, pues los pueden buscar por ubicación, por tema, por instancia. Algo importante que recalcar es que solo incluimos casos judiciales. Em, no, sabemos que la parte de la incidencia que se puede hacer de otro tipo, ya puede ser administrativo, legislativo, también pueden ser como muy efectivos al momento de empujar temas climáticos. Esta plataforma solamente se centra en compilar asuntos que han sido llevados ante tribunales judiciales. En ese sentido, pues por eso para nosotros es importante ubicar también la instancia en la que se resuelve, pues si es en primera, segunda instancia. Y bueno, pues después de eso, ustedes pueden buscarlo principalmente por país, ¿no? Tenemos casos de Ecuador, de México, ahorita llegamos si quieren un poco a esa diapositiva. Tenemos colaboración con otras instituciones aliadas que hacen un trabajo similar, como la más famosa, creo yo, es la del Sabin Center de la Universidad de Columbia, pero también está la del Graham Institute y en Brasil la Universidad Católica de Río tiene su departamento Yuma, una plataforma muy similar específicamente para los casos que se están llevando en Brasil. Brasil está haciendo un tema enorme, los litigios climáticos. Están teniendo un auge impresionante, cada vez vemos más litigios y tiene unas características muy específicas que creo que, bueno, vale la pena estudiar. Brasil aparte, pero finalmente algunos de los casos que tiene Yuma también los hemos incluido nosotros. Parte de lo que tiene esta plataforma como característica es la única en su tipo que está completamente en español. La de Yum está evidentemente en portugués y las otras dos están en inglés. Y nos parecía importante justamente uno de los primeros, pues no obstáculos, pero uno de los primeros retos que se tiene a la hora de sistematizar información y específicamente hablando de información legal específica en materia de cambio climático, pues es el idioma. Entonces, por eso nosotros empezamos analizando 15 casos, lanzamos la plataforma con 42 casos en 8 países y actualmente tenemos 90 casos en 12 países. Hay todavía 18 más identificados que estamos en proceso de incluir. Y bueno, como a grandes rasgos les cuento que de lo que hemos nosotros identificado en los casos que tenemos en la plataforma es que por las especificidades que presenta el sur global, la mayoría de o de las entidades demandadas no es tanto las empresas, eso es algo que vemos que se repite más o se hace más en el norte global, pero en el sur el principal demandado es el gobierno. Eh, Gobiernos locales, gobiernos federales, también tenemos algunas personas naturales, algunas empresas, instituciones financieras y algunos amparos o juicios específicamente contra leyes. Hemos subido recientemente en la parte de herramientas, en la plataforma, una sección específica que tiene que ver con los amicus curiae que fueron hechas para la opinión consultiva número 32, que está por salir en los próximos meses, esperemos que pronto ya, de la Corte Interamericana. Y bueno, pues aquellos justamente en los que AIDA estuvo siguiendo muy de cerca o que pues encontramos específicamente muy estratégicos fue que hicimos un resumen, lo subimos a esta parte de herramientas y pues también identificando que los procesos de opiniones consultivas que se están moviendo actualmente están siendo súper estratégicos para los futuros litigios climáticos que se esperan en la región latinoamericana. Algo importante que de lo que quería hablar, no dejar de mencionarlo, aunque el tiempo es corto, es recalcar que litigar en el sur no es lo mismo que litigar en el norte y esto siempre hay que tenerlo como muy presente. Los principales desafíos identificados de litigar en el sur tienen que ver con el peligro que implica para los defensores o defensoras em, llevar casos no nada más climáticos, ambientales, que tengan que ver con la defensa de sus derechos humanos, de sus territorios. Y esto es uno de los temas, yo creo, más
más sensibles, más delicadas, más tristes de la región latinoamericana, que somos una de las regiones con mayor cantidad de agresiones, desapariciones y muerte de defensores y defensoras ambientales. Esto también está a veces muy ligado con el siguiente desafío identificado que tiene que ver con la corrupción y el Estado de Derecho que permea en muchos de los estados latinoamericanos, donde también hay una desigualdad del poder muy acentuada, ¿no? Entre pues aquellos que están en posiciones de tomar decisiones, tomadores de decisiones, juzgadores y aquellas personas que están en posición de llevar casos ambientales. Aquí influye, por ejemplo, mucho el tema de la carga de la prueba y eso es uno también de los grandes desafíos que hemos identificado en la plataforma. Otro tema importante, sobre todo, por ejemplo, en México, que es donde yo estoy, es el tema de la legitimación activa o la estancia legal, que se llama así en otros países, sobre todo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil intentando llevar casos y a veces no se pueden presentar porque en algunos países está como ciertas trabas al tema de la legitimación activa. Y finalmente, este sí es el principal tema, yo creo que se ve muy repetido en toda la región latinoamericana, tiene que ver con la implementación de sentencias. Se han llevado varios casos donde después de varios años de una larga lucha, de un largo proceso, que per se el proceso, no quiero que se entienda mal, per se el proceso resulta muy importante y empoderador de las comunidades y de los pueblos, pero a veces llegados a la sentencia, nos está costando mucho el tema de la implementación de sentencias en toda la región latinoamericana. Tenemos, por ejemplo, una sentencia muy importante en Colombia que tiene que ver con la protección de la Amazonía. También tenemos una muy importante en México llamada la Laguna del Carpintero, donde ya hay como criterios judiciales muy importantes ya sentados, pero no se está logrando concretar esa implementación de sentencias. Entonces, actualmente pues estamos en esta fase de saber qué más podemos hacer para ayudar a la implementación de sentencias. Y bueno, pues ahí dejaré mi presentación para ser muy cuidadosa y respetuosa del tema, pero evidentemente cualquier duda, comentario que tengan sobre la plataforma, cualquiera de los temas que hemos hablado aquí, pueden escribirnos y con gusto, pues ahí podemos seguir la conversación. Muchas gracias, Giselle. Recordarles por aquí nada más que si tienen preguntas las pueden ir dejando escritas acá en el chat y las retomamos con mucho gusto. Le voy a dar la palabra a Irene Murillo para seguir con las presentaciones. Adelante, Irene. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Interesantísimo este foro. Y a mí me han pedido pues que comente un poco sobre la herramienta que presenta el recurso a hacer comunicaciones al Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Y aquí creo que voy a tomarme unos minuticos eh, para ubicar, porque esto tal vez es algo pues que apenas está empezando a operar. Están las primeras comunicaciones en proceso y creo que es tal vez algo que no es tan conocido. Pues como muchos de ustedes saben, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre derechos humanos y ambiente que básicamente trata de garantizar el derecho de acceso a la información en materia ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental, a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras. Es decir, son de alguna manera derechos que garantizan que se puedan accionar o que se puedan lograr los derechos de fondo. Hay una discusión jurídica, pero básicamente esto es. Entonces, voy a poner una presentacioncita chiquita sobre el tema del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. Creo que, vamos a ver.
Ok, no sé si se está viendo, pero bueno, creo que voy a empezar un poquito entonces por comentar cuál es, digamos, el origen y la naturaleza del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. El Acuerdo Escazú, aparte de garantizar estos, digamos, 4 pilares de derechos, también tiene un enfoque muy importante en el tema de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los países parte. Entonces, en esa línea establece el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento como un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes en este momento está compuesta por 17 países que son partes, o sea, todavía no estamos todos los países de América Latina y el Caribe como parte del Acuerdo Escazú. Este es un proceso todavía no finalizado. Y vamos a ver, aquí algo pasó. Perdón, me disculpo, pero este comité lo que busca entonces en esa línea de cooperación y fortalecimiento de capacidades es dar recomendaciones y conclusiones a las partes sobre temas de incumplimiento del acuerdo. Entonces ya digamos que dijimos cuáles son los 4 pilares que tiene el acuerdo, ha desarrollado una serie de instrumentos en relación con esto y el comité entonces está para apoyar en el cumplimiento del acuerdo. El comité puede recibir comunicaciones sobre incumplimientos generales del acuerdo o puede recibir comunicaciones sobre algún caso específico en el que se incumplió el acuerdo. Y entonces, este es, digamos que estricto sensu no es un mecanismo judicial, es un mecanismo, digamos, tendiente a generar, por ejemplo, recomendaciones, solicitar planes de acción para algún tema específico en alguno de los países partes, solicitar informes sobre avances en la implementación de alguno de los derechos contemplados en el acuerdo o incluso recomendar medidas para la protección de las personas defensoras. Entonces, tal vez un poco, ¿verdad? No es una corte, no tiene procedimientos de reparación. Esto es importante porque aunque es un mecanismo que puede tener mucho impacto, esto no, digamos, si la idea es conseguir una reparación, esta no es la vía y no va a imponer sanciones a las partes. Va a establecer, como les comentaba entonces, recomendaciones de las que la parte tendrá que dar informes en la conferencia de las partes en cuanto a su cumplimiento. Entonces, el objetivo del comité es promover la aplicación, apoyar a las partes en la implementación del acuerdo y es un órgano consultivo, transparente, no contencioso, no judicial, no punitivo. Está integrado por 7 miembros elegidos por la conferencia de las partes que ejercen sus funciones de manera ad honorem. Aquí un poco el fundamento legal de la operación del comité que fue establecido en el propio tratado, pero que ya la primera conferencia de las partes aprobó sus reglas de funcionamiento y una vez que entró en funcionamiento el primer comité, que es en el que está, digamos, trabajando ahora, ellos aprobaron sus propias modalidades de trabajo. ¿Qué se puede hacer frente al comité, digamos, desde la sociedad civil o el público, como es llamado en el Acuerdo de Escazú? El público tiene derecho a aportar información en todos los casos que se estén llevando en el comité. Como les comentaba, en este momento están los 3 primeros en proceso de revisión de admisibilidad. El público puede participar en todas las sesiones del comité, son abiertas, algunas, la mayoría son virtuales, pero también puede participar cuando el comité hace visitas a los países partes en lo que se ha llamado diálogos
y allí siempre se establecen sesiones abiertas para que el público pueda ir y pueda plantear sus preocupaciones, pueda hacer preguntas, etcétera. En este momento se han realizado 2 diálogos, uno con Chile y uno con Santa Lucía. Y después el público puede hacer a través de la representación electa, que somos 6 personas para toda la región, consultas sobre interpretación del acuerdo y finalmente hacer comunicaciones, que es como decir activar un caso frente al comité. Hay una plataforma para presentar comunicaciones que está ahí hospedada en la página web de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las Naciones Unidas. Entonces, en su rol de secretaría ha dispuesto una página donde les he puesto acá el enlace, se puede ingresar para ver cuáles son los requisitos para presentar una comunicación por incumplimiento a alguno de los derechos protegidos por el Acuerdo de Escazú. Y realmente no hay mucho requisito, pero sí pues es necesario hacer, digamos, el llenado de un formulario en línea, decir de parte de quién está presentando la comunicación. Aquí sí es bastante abierto. Evidentemente en este momento son las 17 partes las que pueden ser sujetas de un caso, digamos, frente a la comisión, frente al comité, disculpen. Y es importante también que el comité puede solicitar medidas de protección para las personas defensoras pues, que presenten comunicaciones y otras, ¿verdad? Entonces, creo que como una herramienta, y esto es realmente algo que está empezando a operar, como les decía, el comité fue recién elegido en el año 2022 y empezó a operar varios meses después. Así es que estamos empezando, pero creo que va a ser una herramienta importantísima en un nivel no judicial para tener un impacto en la protección finalmente del derecho a un medio ambiente sano. Y creo que lo voy a dejar por ahí. Evidentemente hay mucha más información, pero con mucho gusto contesto cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Irene. Y para concluir con la ronda de presentaciones, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Ah, no. Y poder tomar un par de preguntas, le paso la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Clau. Muy feliz de poder hablar con ustedes sobre FAME. Voy a compartir mi pantalla ahora. Creo que se ve bien ahora. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Voy a hablarles de FAME. Es el proyecto Encuentra una experta o experto independiente en minería. FAME son las siglas en inglés. Find an Independent Mining Expert. Y toda la información que les voy a compartir ahora la pueden encontrar en nuestra página web, fame.org, incluso con más detalles. Bueno, 3 preguntas para ustedes. Si quieren pueden reaccionar a través de los emoticones de Zoom. ¿Ustedes conocen a una comunidad afectada por la minería? Y bueno, aquí conocer significa trabajar cerca, lo escuchan las noticias en la radio. No es una realidad lejana para muchos de nosotros, ¿cierto? ¿Ustedes conocen a personas que con su experiencia o su expertise ayudan a comunidades afectadas por la minería o pueden ayudar a comunidades afectadas por la minería? También en estas redes en las que trabajamos, conocemos a estas personas y conocemos a estos profesionales que de verdad hacen un impacto grande trabajando con las comunidades. Y una extra
que puede ser interesante para la discusión. Los conflictos socioambientales por la minería aumentan, disminuyen, se mantendrán en el contexto de la transición energética. Bueno, lastimosamente las respuestas no son muy agradables, ¿cierto? Bueno, ¿qué es FAME entonces? En FAME todo el tiempo estamos pensando en estas preguntas, en qué comunidades están afectadas por la minería y quiénes los ayudan. Y nosotros entonces pretendemos ser el puente de conexión entre los expertos y las comunidades, entre comunidades y expertos. Es así que FAME es una base de datos compartida por las organizaciones que apoyan a comunidades indígenas y otras comunidades afectadas por la minería. En nuestra base de datos encontramos expertos de muchísimas áreas del conocimiento y desde estas áreas ellos van a poder apoyar diferentes conflictos que las comunidades presenten en la plataforma de FAME. Aquí los conflictos, como ustedes vieron en la presentación de Marcel, son de tantos tipos, los problemas también, los desafíos que Gis mencionaba, que identificaron, son de tantos tipos que nunca acaban. O sea, la expertise y la experiencia que se necesita viene de todas las áreas del conocimiento. Podría ser un problema de qué servicios ecosistémicos vamos a perder en nuestra comunidad o cómo que se dañe, cómo que un bosque se tale en nuestra comunidad va a afectarnos. Puede ser como cuánto dinero vamos a recibir si esto pasa o cuánto dinero el gobierno va a recibir si esto pasa en nuestra comunidad. Puede ser qué pasa con el agua, qué pasa con el aire, va a mejorar, van a empeorar si hacemos esto, si hacemos lo otro. Todas las preguntas que surgen son válidas y todas esas preguntas merecen tener una respuesta que viene acompañada del conocimiento de un profesional. Eso somos nosotros, eso hacemos en FAME. Proporcionamos esta base de datos de expertos y expertas que son creíbles, que son competentes, que son dignos de confianza a las comunidades y a organizaciones que apoyan a las comunidades indígenas y otras comunidades, todo en el contexto de la minería. Y si bien somos un recurso para las comunidades, también quería presentarnos como un recurso para expertos y expertas. Muchas veces, algunas carreras, por ejemplo, yo soy geóloga, el camino de carrera es muy orientada a la industria. Nosotros somos una alternativa para los profesionales y expertos de diferentes áreas que quieren trabajar de la mano de las comunidades y que creen que estas luchas pueden ser más fáciles gracias a los conocimientos que ellos aporten. Esas son las personas a las que buscamos y esas son las personas con las que alimentamos esta base de datos. Aquí tienen una imagen con los logos de las organizaciones que hacen posible que FAME cumpla este rol. Y se han mencionado hoy en los diferentes espacios a muchas de estas. Ah, ¿Cómo garantizamos que este trabajo se haga de forma responsable, de forma respetuosa? Es con los valores de nuestro proyecto. Nuestros valores son la credibilidad, la justicia, la integridad científica, la transparencia, la equidad, la autodeterminación. Los expertos que ingresan a la base de datos FAME se apegan a estos valores, al igual que las comunidades que nos envían una solicitud de apoyo. Además, FAME valora una transición justa que se aleje de los combustibles fósiles y se centra en la defensa de los derechos humanos y en la toma de decisiones de parte de las comunidades. La última decisión de cada problema la hacen las comunidades. Los expertos están ahí para proporcionar datos, para proporcionar información que puedan guiarles en esta decisión comunitaria. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo ustedes que están aquí hoy podrían acceder a la base de datos? Bueno, ustedes lo que van a hacer es solicitar que nosotros en FAME hagamos una búsqueda en la base de datos. Las comunidades afectadas van a solicitar los servicios de un experto a través del sitio web. Ustedes ingresan a la página fame.org, van a encontrar un formulario para comunidades que requieren algún experticia en particular.
Ahí van a llenar los datos sobre la comunidad, sobre ustedes, si ustedes son representantes de la comunidad, en dónde están, qué problema están enfrentando y vamos ahí tratar de hilar hacia los detalles, ¿no? Es un conflicto ambiental, es un problema legal, necesitas algo sobre agua, necesitas algo sobre elementos o es más bien un tema económico en el que ustedes necesitan apoyo. Todos esos datos los vamos a obtener a través del formulario. Y cuando tenemos ya todos estos datos claros, vamos a conectarnos con los expertos o expertas de la base de datos, dándoles a conocer un resumen de lo que requiere la comunidad y entre quienes muestren interés, nosotros vamos a dar los datos de esos expertos a las comunidades y las comunidades pueden ver con quién quieren, con quién pueden trabajar en el problema que ellos tengan. Otras preguntas que tal vez son de su interés es cómo, o más bien otras preguntas con las que quería responder ahora para ustedes, es cómo podrían apoyar a FAME. Ahora mismo lo que podrían hacer es también recomendarnos expertos si ustedes conocen a personas que pueden y quieren trabajar con las comunidades. Ellos podrían registrarse y enviar una nota de interés a través de nuestra página. Y también podría ser que su organización está interesada en ser parte de nuestra red de socios. También pueden mandar una nota de interés a través de nuestro portal. Y también pueden seguir hablando de FAME con las comunidades. Este es un servicio sin costo para las comunidades en enviar su solicitud y llegar a conectar con un experto. Luego los términos del trabajo con el experto se definen entre el experto y la comunidad. Pero esos son otros detalles que, bueno, pueden encontrar en nuestra página web o también pueden escribirme un correo y podemos seguir hablando de FEI. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues creo que por acá ya tenemos algunas preguntas dirigidas primero específicamente a Irene sobre las comunicaciones. Comunicaciones se refiere a, por ejemplo, presentar un cambio, un caso emblemático ante el comité. Y abajo hay otra, no sé si quieras, ay, Irene, no te encuentro, pero ayudarnos a responder y, y abrimos la palabra. Nos quedan 15 minutos para poder abrir conversación y bueno, recibir preguntas. Adelante. Sí, gracias. Sí, la presentación de una comunicación al Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento es, como decir, la presentación de un caso. Y en ese sentido, un caso emblemático podría ser una manera de plantearlo, ¿no? Tiene que ser un caso entonces de incumplimiento, ya sea en cuanto al acceso a la información, a la participación o a la justicia en materia de ambiental o en el tema de el fallo en la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y todavía no hemos tenido, por decirlo de alguna manera, resoluciones que nos vayan permitiendo entender, digamos, hasta dónde puede llegar el mecanismo. Es una cuestión muy nueva que, como les contaba, está empezando, pero yo lo veo como una muy buena oportunidad de lograr recomendaciones importantes que las partes del acuerdo tengan que implementar. Gracias, Claudia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ponían un caso en particular por acá también sobre el río Tula en México. Y no sé también si alguien quiera tomar la palabra para preguntar cómo ven el rol de la comunicación para generar pruebas, qué tanto la utilizan como dispositivos para comprobar casos, tales como foto, video, etcétera, y si las plataformas que utilizan, que presentaron la utilizan como evidencia. Me imagino que es el eje Atlas y la plataforma de litigio. Está más dirigida a Marcel y Giselle. No sé si quieras
precisar la pregunta. No, Veo que Angélica tiene la mano levantada, no sé. Ella, ella la hizo, ¿no? ¿Sí? No, Angélica tiene otra, ahorita le doy la Ah, palabra, creo que, que puso lo de Tula, pero acá está escrita, dice, quisiera preguntarles cómo ven cómo ven el rol de la comunicación para generar pruebas, comunicación refiriéndose a foto, video, etcétera, qué tanto lo utilizan como dispositivo para probar o si las plataformas que presentaron la utilizan como evidencia. bueno, pues yo hablo por la plataforma de litigio climático. En realidad no es como que desde la plataforma nosotros nos involucremos específicamente a la generación y presentación de evidencias. Eso más bien lo hacen los casos, eh, los que arman los casos y los presentan. Nosotros solo compilamos la información, pero pues como para dar una respuesta más amplia del contexto específicamente mexicano que yo conozco, depende mucho del instrumento legal que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, en México tenemos el juicio de amparo, la denuncia popular, como instrumentos que son más judiciales, otros que son más administrativos. Conozco, si es específicamente hablando de un caso en México, para la denuncia popular está pensada para que sea un instrumento que cualquier persona pueda presentar, entonces sirve cualquier tipo de comunicación, foto, cualquier cosa material que se tenga que se pueda presentar. Y cuando hablamos de un juicio judicial, pues ya cambia un poco la cosa, ¿no? O sea, ahí depende mucho justo el tema de que hablamos de la carga de la prueba y cómo se está pensando el diseño jurídico del caso. Gracias. Me parece que el eje Atlas usa, ¿no? Fotografías. sí, en el eh, caso del Atlas también recopilamos información. Todos los casos del IG Atlas están basados en fuentes originales de información, ya sea fotos, vídeos, redes sociales, notas de prensa, noticias en diarios locales, etcétera. Y sí, claro, todos los casos están comprobados a través de estas fuentes primarias de información en cualquier tipo de formato, ¿eh? Sí. Sí, adelante, Mica. Ah, no, primero estaba Angélica, perdón. Angélica y luego. Adelante, Angélica. Hola, buenas tardes. Pues lo que he escuchado pues es un poco motivante y esperanzador porque finalmente aquí en Tula pues ya llevamos casi 8 años nosotros desde que sucedió el ecocidio del río Tula, que empezó con agua con su proyecto de revestimiento del río para podernos enviar más aguas negras de la capital del país. Y pues al pasar casi 8 años no se ha visto pues grandes cambios o que se cumplan los acuerdos que el gobierno en su momento hizo y que después como que parece que ya no se llegó a nada. Y ahorita nos preocupa que, bueno, ya con la nueva presidenta, ella dijo que se iba a hacer de Tula la ciudad más limpia, cuando pues hace poco, gracias a la coalición para los derechos humanos en el desarrollo, nos vinculó para que hubiera un, un artículo que salió a nivel internacional presentando a Tula como una de las zonas de sacrificio ambiental del mundo. Entonces, si tenemos esta etiqueta tan grave y pudiéramos ser un proyecto, una situación de un proyecto emblemático en cuanto al daño a la salud, el daño al medio ambiente, y no tenemos nada en lo que podamos ir avanzando en la parte jurídica, porque bueno, en el momento que quisimos hacerlo no nos alcanzaba, eso fue hace mucho tiempo con un abogado, y finalmente, pues los daños siguen, familiares de compañeros de la misma asociación, la mamá, la esposa se han muerto de cáncer y eso nos va mermando porque ellos tienen que atender la situación de trabajo para sacar adelante sus negocios o a su familia, a sus hijos, y más el duelo en el que se encuentran y el daño físico. Entonces, la participación ciudadana, en lugar de crecer en esta resistencia, pues se va agotando, se va desesperando, pensando que no se va a llegar a nada, que ya no nos van a escuchar. Pero lo que más nos preocupa es que apenas hace una semana, pues promueven a Tula como un polo de desarrollo económico. Entonces, ¿qué nos espera si después de décadas, si ya somos una de las zonas de sacrificio ambiental, qué va a pasar si nos siguen promoviendo para que sigan viniendo a invertir a esta región que ya no puede más? Entonces, la pregunta es,
hay una manera de poner un límite, de hacerle ver que tienen que respetar, que hay un acuerdo de Escazú, que hay derechos que están siendo violentados, que tenemos derecho a un medio ambiente sano y por eso nos llevamos Red de Conciencia Ambiental, queremos vivir, pues porque queremos vivir con dignidad, queremos vivir con salud y finalmente todo eso se nos está cortando. Puse aquí en los comentarios un reportaje actual donde muestra la problemática es tan compleja, tan amplia, o sea, pues se puede decir que por regiones tenemos el problema de las moscas por la planta tratadora, el de los moscos en la presa en que es la cloaca más grande del mundo a cielo abierto, y el del río Tula, que es el riesgo de inundación. Desde ayer ya la gente dejó de dormir porque el cambio climático, como está, genera lluvias excesivas en la Ciudad de México y toda esa agua que se desbordó, que anduvo por todos lados generando problemas, viene para acá. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Pues nos decía un especialista, pues es que en lugar de que el gobierno baje los impactos ambientales, lo que hace es decirles pónganse un chaleco antibalas porque los impactos siguen y entonces pues el que sobreviva o el que se pueda ir de aquí se irá y los que estemos aquí no tengamos otra opción, pues cuál es o sea, es desesperanzador. Entonces escucharlos a ustedes nos muestra que pues sí hay caminos, pero que sí necesitamos esa asesoría y el que ustedes pudieran visualizar por dónde podemos avanzar. Muchas gracias, Angélica. Creo que Irene quería responder algo al respecto. Perdón, yo sí, dejé la mano levantada y era en realidad en relación con el uso de las fotografías y los videos, etcétera. Como las comunicaciones al Acuerdo de Escazú lo que tienen es el objetivo de generar recomendaciones al Estado para que cumpla los derechos protegidos por el acuerdo, sí es muy importante conocer el asunto. Entonces, la plataforma permite que se suban documentos, que se suban fotografías, que se suban videos o lo que la gente considere, digamos, importante para que el comité pueda conocer bien la situación. Eso era lo que quería comentar, pero tal vez creo que aquí hay una serie de posibilidades, ¿verdad? Y que cada caso creo que tiene que estudiarse para ver cuál de las vías, ¿verdad?, puede ser más efectiva en un caso específico. Pero sí, hay algunas vías que creo que vale la pena y que pueden tener buen impacto. Gracias. Gracias, Mical, adelante. ¿No se escucha? No sé si es algo con tu micrófono o yo no escucho. ¿Sí? No, no se No, escucha. no se escucha. Ah, No, no se escucha. no. No, no se escucha. Si quieres, mientras leemos una que está por acá, mientras checas tu audio, dice, es también relativo al acuerdo de Escazú. Hemos tratado de que la institución del Nacional del Agua reconozca los datos comunitarios, pero plantea protocolos que lo hacen imposible. Recientemente, los datos comunitarios generados fueron usados en el caso del río La Antigua. Y la pregunta es, ¿hay algún mecanismo o protocolo que se pueda generar entre las comunidades para fortalecer el uso de datos comunitarios que pueda ser aplicable bajo el contexto del acuerdo de Escazú? Gracias. Voy a remitirme al texto del acuerdo, pero creo que la primera cosa que habría que decir acá es que el acuerdo establece una serie de derechos que tienen que ser implementados nacionalmente y los parámetros para establecer cuál es o en qué momento es que el acuerdo que el derecho se cumple. Entonces, es importante ver lo que en relación con el derecho a la información se está estableciendo en el plan de acción que tiene México, porque ahí se deben establecer cuáles son las medidas que se han identificado como necesarias para que el país
llegue al estándar que el acuerdo establece. Entonces, el acuerdo no te va a dar una herramienta específica de incorporación de datos comunitarios, pero sí eh, el estándar al que tienes que llegar. Y si esto, digamos, si esa brecha no está siendo cerrada, ahí es donde se puede accionar, ya sea directamente a través del mecanismo que el Estado mexicano ha dispuesto para dar seguimiento al plan de implementación o a través de una comunicación al Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. Eso sería lo que te puedo decir de momento y sin conocer, digamos, específicamente el caso. Gracias. Ahora sí, Mical. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Ya, Sí. sí, ahora estoy desde mi celular. Ya, bueno, voy a poner mi cámara. Bueno, mi nombre es Mical, yo soy de Chile, de la región de Atacama. Nosotros vivimos en el Valle del Huasco, un territorio que de cordillera a mar está siendo amenazado. Ya hay una empresa transnacional que es Barrick Gold, que desde el 2001 se instaló en las nacientes del río Huasco. Y para el borde costero tenemos a la compañía minera del Pacífico, que es CMP, ya con 5 termoeléctricas, lo cual es considerado una zona de sacrificio, territorio en sacrificio, y lo cual, como dice la compañera que habló recién, estamos en constante alerta en nuestros cuerpos, ¿ya? Y me parece que, bueno, es bastante triste también oírlo y escucharlo también me permite también conocer las realidades de otros territorios de América Latina. Me parece que estas herramientas son súper importantes. Yo no sé cómo llegué acá, lo vi en redes sociales, me inscribí, porque el territorio siempre necesita estas oportunidades. Me pareció bastante bueno lo que es, lo dejé anotado y tuve que salir de la oficina, el de Atlas. La Atlas y lo de la plataforma que se mencionó, pero mi consulta es, ¿las comunidades tienen que escribir, tienen que ser derivadas o cómo podemos, cierto? Porque yo pertenezco a una comunidad, ¿ya? Donde estamos activándonos siempre. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que las comunidades conozcan esta o cómo se inscribe? Eso es lo que yo necesito. ¿Y cómo podemos hacer uso de esta información? Sí, te puedo contestar yo por la parte del Atlas. El Atlas se puede utilizar tanto para visibilizar la lucha como para aprender de otras luchas, ¿no? Para visibilizar la lucha es una plataforma participativa. Cualquier persona en el mundo se puede registrar un usuario y rellenar la ficha de datos con todas sus referencias y con todas sus filtros y todas sus variables y se puede rellenar el caso, pasa por un comité central de moderación para asegurar esa homogeneidad del formato y luego se publica y a partir de esa Perfecto, publicación tiene una página que se puede compartir, es pública con el mundo. Y luego hay la parte del acceso a los datos, ¿no? El Atlas es una plataforma abierta, tú puedes ir a igeatlas.org y ahí consultar los datos del Atlas a través del filtro, a través de navegar por los puntos, mirar los puntos cerca de Atacama, que seguro que los vas a conocer, ¿no? En la región, pero quizá hay algunos nuevos que se pueden hacer red. También se puede utilizar en el Atlas el filtro o formas de navegar el mapa para identificar todos los casos relacionados con Barrick Gold, que es una de esas súper conflictivas, una de esas 100 empresas más conflictivas del mundo y hay docenas de casos alrededor del mundo y quizá a través de conocer estas otras experiencias se puede armar una red de resistencia global contra Barrick Gold. Esto tenemos ejemplos de parecidos contra Rio Tinto, por ejemplo, otra gran minera. Y también se pueden pedir los datos en forma tabular. Pero bueno, sí, también se puede aprender a contactar otras organizaciones cercanas o que han luchado contra Barrick Gold o que han luchado
contra mineras parecidas y también estudiar sus experiencias, ponerse en contacto con estas organizaciones y preguntar qué os ha funcionado, qué no os ha funcionado en nuestro contexto, que es diferente del vuestro, qué pensáis vosotros que podemos hacer. Y este tejer redes es lo que permite el IJALAS, porque nos da ese puente entre la representación local y esa vinculación global, ¿no? De los conflictos localizados. Y también te puedes poner en contacto con nosotras. Te dejo mi correo aquí escrito en el chat y podemos ver cómo ayudar a vosotras y a quien sea. Tenemos capacidades muy limitadas, evidentemente, pero haremos lo que podamos. Muchas gracias, Y Mical, por pa- compartir. para complementar ya nada más de la plataforma, pues en un sentido muy similar, la plataforma es una página abierta de internet, consultable por cualquier persona. E igualmente tenemos una pequeña sección donde si tú quieres poner un caso específico, nos escribes, nos contactas, nos mandan como los datos y nosotros, pues muy similar a lo que relataba Marcel, ¿no? Nosotros lo evaluamos, identificamos como esos elementos climáticos y si se identifica claramente ese elemento climático, nosotros lo subimos a la página, pero independientemente de eso, justo también la página está pensada para que igual sea una herramienta de articulación, una herramienta que además pueda ser útil a las personas en el sentido de si necesitan pues algún tipo de identificación o acompañamiento jurídico, ¿no? Pues eso, al igual que Marcel, yo les puedo dejar mis datos aquí y pues muy abierta la invitación a que nos puedan escribir para cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Muchas gracias a ambos. Y pues bueno, llegamos al término de nuestro tiempo del webinario. Decirles nada más, además de agradecer otra vez su participación, tanto a quienes nos comparten experiencias y herramientas concretas como a quienes nos acompañan con sus propias experiencias, vivencias, preguntas. Pues agradecerles, invitarles a mantener la conversación en lo que sea necesario, a compartir por aquí antes de desconectarnos los datos de contacto y recordarles que estas 3 sesiones de webinar van a estar disponibles en la página web de la coalición para que esto que conversamos pues quede, van a estar un repositorio de todas las sesiones para su posterior divulgación, para quienes no se puedan conectar y podamos seguir conversando. Y también decirles que desde el sistema de intercambio de recursos comunitarios, este ejercicio atendió a una encuesta y un estudio de una gran demanda en la región de conocer estos temas y lo codiseñamos con nuestros colegas en base a eso. Y este ejercicio también nos sirvió para ver qué preguntas de seguimiento están habiendo y por dónde continuar la conversación más adelante, ya sea en este mismo formato u otro más a profundidad, como podría ser un taller o alguna otra experiencia de aprendizaje. Entonces, por ahí por nuestras redes les avisaremos si tienen interés en seguir conversando. También les dejamos el contacto de la coalición por acá y pues nada, que sigan teniendo un excelente día, tarde y en donde quiera que estén. Seguimos. Gracias. Gracias.